Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Habla su voz Benigárate y Faolá Oló Batalá para comenzar esta vez con la serie del estudio de Dilo Gun. Perdonen que voy a limpiar la camarita. Mejor. Ya. Para comenzar con la serie de Odí. La serie de Odí nos toca me abure, pero como es regla general de cortesía y caballerosidad, agradeciéndole a las personas que hasta tarde en la noche se conectan, que nos dejan sus mensajes, sus criterios, que comparten con nosotros y que nos vienen siguiendo desde hace ya un tiempecito y que comprenden la lógica de lo que nosotros queremos plasmar en nuestras directas, en nuestros videos. Agradeciéndole también a las personas que nos comparten en otros grupos, con otros hermanos, de los cuales hemos recibido muchos mensajes a nuestro privado bien positivos también. Buenas noches, Julia. Ya vi que tu perro te desenchufó el wifi. Perro malo. Entonces, gracias por estar presente. Ya te iba a llamar. De todas formas, mañana te iba a llamar a ver cómo estaba. Pero veo que ya están bien. Entonces, hermanos y hermanas, eh, agradecido, siempre agradecido por estar presente, ya por ser parte de nuestra familia, ya extrañándolos cuando no están, algunos que se pierden, otros que regresan y así sucesivamente. Entonces, hoy vamos a entrar ya en la serie de Odí y hoy específicamente nos toca el Odun de Odí Tontiocana, ¿verdad? Pero antes de empezar también me da alegría el saber que en otras plataformas, mis albures, están reconociendo el hecho del Odun simple, y eso significa que estamos haciendo un retroceso no malo, sino bueno hacia las verdaderas raíces de nuestra tradición afrocubana, a nuestro caracol cubano, afrocubano, hacia las raíces de lo que realmente es, y no estamos yendo solo al fruto o a las ramas sin antes comprender el tronco, la savia de donde bebemos nuestra bienvenida, Liz, gracias, de donde nosotros bebemos para poder compartir entre todos lo poco que vamos aprendiendo y que hemos ido aprendiendo en el transcurso de estos años. Entonces, mis albures, eso es importante, a mí me llena de alegría, ¿no? Porque creo que de alguna manera con nuestro proyecto hemos logrado influenciar de alguna manera en el sentido de retrotraernos a entender que el Odun simple es el nacimiento de todo y que bajaron simples a la tierra, ¿verdad? Entonces, ya entrando en materia, nos toca Odí Tontiocana, pero como es costumbre, tenemos que, como es el primer video de la serie, tenemos que hacer una explicación acerca de lo que es Odí. Y dice la literatura que Odí proviene del vocablo Yodí, que quiere decir día, y que ese día, bienvenido Danielito, y que ese día está compuesto por el cielo, la tierra y el agua. No el mar, no solo el mar, sino toda el agua. Que Odí es maternidad. Maternidad, acordémonos que Odí es un Odun que pare incluso dos Odun y uno de ellos mayor que él, que son Osá y Ogundá. Por lo tanto, Odí le da nacimiento a dos Odun y uno de ellos mayor, que significa la maternidad de Odí. Odí significa prosperidad, Odí significa luz, Odí significa maternidad, Odí significa procreación, Odí significa amor, Odí significa unión familiar, estabilidad, cuando estamos hablando de todas estas situaciones positivas de Odí. Odí también significa la muerte, significa enfermedad, significa la pérdida,
nos señala huir de las murmuraciones y de las corrupciones como tal, ¿verdad? Cuando viene hablando en Osorbo. Oddi significa la enfermedad también, como habíamos dicho, como ya habíamos dicho también, significa la muerte, la tragedia, la traición, los chismes, todas estas cosas. Oddi lo plantea dentro de su conceptualización de Odun, tanto en Ire como en Osorbo, ¿verdad? Incluso tenemos que recordar lo que plantea Oddi en cuanto a su rezo. Kodima iku, kodima no, kodima y yo, kodima ofo ariku, babagua. Todas estas cosas tenemos que recordarlas porque aquí en este rezo ya vemos reflejado lo que habíamos explicado acerca de Oddi. Y entonces cuando ya entendemos estas cosas de Oddi, tenemos que ir a los refranes, porque los refranes nos van a dar de manera directa la explicación de la conceptualización de Oddi. Entonces dice Oddi, como tal, en su conceptualización de refranes, que si usted no es vicioso, alguien lo es por usted, con usted. Y eso tiene que ver porque en Oddi también se hicieron adivinaciones para los llamados vicios. Para los llamados vicios. Cuando estoy hablando de vicio, estamos hablando de algo malo que en Oddi, cuando se redactaron los caminos, esas cosas se consideraban vicios. Hoy en día se consideran comportamientos normales, pero estamos hablando de caracol, estamos hablando de la esencia del caracol. Y entonces, si usted no es vicioso, alguien lo es por usted. Quiere decir que siempre va a haber de alguna manera, alguien que no comparta los mismos gustos de usted, tanto intelectuales como sociales como sexuales, que tienen esta implicación en Oddi y que pueden incluso meterlo a usted en problemas para que usted se vea envuelto en situaciones de chisme, de corrupciones, como dice Oddi. Dice que Oddi, que uno como ser humano puede arrepentirse de sus acciones anteriores, pero lo que tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Compártanla si pueden, mis apures, muchas gracias. Dice Oddi eso, que uno tiene que estar, que uno puede arrepentirse de sus acciones, pero tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias, porque aquí estamos hablando de la madurez del ser humano en cuanto a lo que hace y a lo que recibe como consecuencia de sus acciones. Estamos hablando de que no puede usted seguir siendo una persona inmadura, echándole la culpa a los demás, lo que usted mismo hace, porque usted lo que tiene es producto de lo que usted va sembrando en la vida. Si usted siembra cosas buenas, seguramente recogerá cosas buenas. Si usted siembra cosas malas, seguramente recogerá cosas malas. Dice Oddi que las hormigas blancas, aunque lo intentaron, no pudieron devorar a las rocas. Y esto habla de las posibilidades o de las imposibilidades de nosotros como ser humano, en el sentido de que hay cosas que se dan por encima de nuestras posibilidades, y aunque nos unamos y aunque tengamos las ganas y los deseos, no vamos a poder hacerlo porque tenemos nuestras propias limitantes. Esto habla Oddi. Oddi nos dice que la persona que calumnia a otra, lo único que hace es rebajar su propio prestigio. Cuando estamos hablando de las corrupciones, de las murmuraciones que trae Oddi como concepto, estamos hablando seguramente aquí bien reflejado el hecho que usted calumnia a una persona. De por sí la palabra calumnia ya es mala, ya es dañina, porque habla de mentira, habla de no tener basamento para decir las cosas como tienen que ser. Primeramente no tiene que decir nada, no tiene que estar metido en chismes ni en murmuraciones, pero si va a decir algo, hágalo basado en el hecho real y en lo que realmente ocurrió y no en su apreciación, porque entonces ya caeríamos en las murmuraciones y en los chismes. Todas estas cosas las habla Oddi. Tengan en cuenta muy presente que Oddi parió a Osá y parió a Ogundá.
que es un Ordun mayor, ¿verdad? Que Oddi es un Ordun muy grande, yo diría que uno de los más grandes, si no el más grande de Dilogun, y que abarca todos los aspectos de la vida cuando nos dice que significa día y que el día está compuesto por el cielo, la tierra y el agua. Esos componentes que son necesarios para nuestra vida y que encierran el hábitat en el cual nosotros como seres humanos nos desarrollamos, e incluso encierran el hecho de lo que se procrea para que nosotros podamos vivir, no solo desde el punto de vista material, sino hasta incluso en la alimentación. Y entonces ya aquí Oddi tiene sus propios pataquíes que tenemos que estudiar y por ejemplo estamos hablando de la paz añorada, cómo entre dos contrarios se logra tener una conversación en la cual se puede llegar a un intermedio y por un fin mayor, por un objetivo mayor, entre dos contrarios se logra la paz y todo queda en tranquilidad y armonía. O Batalá. Ya. El Badalá es grande, es otro de los pataquíes donde el sans, sin lugar a dudas se habla de la grandeza del Badalá, el olvido de los orechas. ¿Cómo podemos nosotros en Oddi hacer el olvido de los orichas, tenerlos llenos de polvo ahí, después que una vez que nos consagramos, lo cual resulta ser peligroso para nosotros? El cometa y los envidiosos, y estamos hablando de la posibilidad de una persona de hacer algo sin interés ninguno, y cómo los envidiosos siempre nos van a tratar de dar al traste con esta situación. El rey y su amigo fiel, el intrépido extranjero es otro de los pataquíes, la soberbia del guerrero y la ciudad de Obatalá. Son pataquíes que tenemos que estudiar para poder entender los Di en su gran magnitud, en su gran expansión. Entonces, Okana. ¿Qué significa Okana? Dice Okana que es un pedacito del bien o del mal que se encuentra en el mundo. Eso significa Okana. Entonces, a toda esta concepción de Oddi que ya hemos explicado desde el punto de vista conceptual, Okana le va a aportar, le va a poner el nombre, le va a poner el apellido con un pedacito del bien o del mal. Dependiendo, por supuesto, de la oración profética para las personas que nos ven. Los que no saben lo que es la oración profética, bueno, en otro momento lo explicaremos. Pero Okana, si Oddi nos viene hablando en Osorbo, Okana le va a aportar un pedacito de bien o de mal. Va a menguar o va a acentuar ese problema. Dice Okana, y como todos sabemos, que por uno empieza el mundo y por uno se acaba. En Okana tenemos que tener presente, mis albures, que fue donde se vio por primera vez, la luz. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo a la hora de entender este criterio como tal. El primer Ordun y Salayé de Changó, que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Dice Okana que si no hay bueno, no hay malo. Si por uno empieza y por uno se acaba, lógicamente si no hay bueno, no hay malo, porque si no, no hay equilibrio entre las cosas. Entre las cosas que suceden en el mundo siempre viene una parte con su contraparte que logra hacer el equilibrio en esto que estamos viviendo nosotros en el mundo, que siempre hay un contrapeso. Dice que en la adversidad los lamentos hacen a los hombres necios, ¿verdad? Y las acciones hacen a los hombres sabios. Dice Okana, le habla a usted de accionar, de no estarse lamentando, sino de estarse preocupando. En vez de estarse preocupando, de ocuparse de solucionar los problemas, de salir adelante, de no estarse lamentando, porque el hombre que se lamenta nunca va a lograr la solución, nunca va a encontrar la solución al problema, si no se va a quedar lamentándose. Y por supuesto va a acabar hasta con su propia existencia. Dice que hay que tener mucha fe en sí mismo y suficiente confianza
para no desanimarse. Eso es lo primero. Dice Okana que hay que tener suficiente confianza para no desanimarse ante las adversidades que habíamos hablado anteriormente, y sobre todo tener mucha confianza para no cometer necedades, que pueden ser cualquier tipo de acción necia que vaya en contra de nuestra propia naturaleza como ser humano. Habla Okana. Okana dice que si tiene algo violento, que tiene pensado hacer algo violento, que no lo haga. Acordémonos que es un pedacito del bien o del mal de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Dice Okana que toda persona tiene su principio y su muerte. Tiene su principio y su muerte. Como tal, definiendo el bien o el mal, definiendo la vida como lo positivo y Q como lo negativo. Todas estas cosas se van a unificar en el Odun de Oddi Tonti Okana, pero hay que explicarlo desde el punto de vista simple, no con el hecho de hacer un despliegue del Odun catedráticamente, ni mucho menos, sino para entender la conceptualización de los mismos y entender, como dicen en otras páginas, como dicen en otras plataformas, el Odun siempre fue simple, por eso hay que estudiarlo en simple. Entonces Okana tiene sus propios pataquíes y uno es relacionado con el Mahá. Ya sabemos que no hizo el boy, por eso que el Mahá se arrastra y es un pataquí muy importante. Yo diría que es el cabecera de este Odun que debemos estudiar. Tenemos que estudiar del incrédulo, el pataquí del incrédulo, el pataquí del porfiado, el pendenciero. Un pataquí que dice que cuando hay interés no hay amigos. Mis apuros, Okana refiere eso, que cuando hay interés en las cosas, cuando se buscan las cosas con doble intencionalidad, sin lugar a dudas, no hay amigos. Los amigos hacen las cosas del corazón, los amigos hacen las cosas de buenas maneras, los amigos hacen las cosas sin buscar nada a cambio, sin buscar nada a cambio, lo hacen desinteresadamente. Entonces estas cosas lo establece Okana como Odun. Dice Okana que para que haya bueno tiene que haber malo. Si hay un pedacito del bien o del mal, una cosa es buena y una es mala, y entonces no podemos nosotros definir lo bueno si no conocemos lo malo, y viceversa. No podemos definir nosotros lo malo si realmente no conocemos lo bueno. Ambos conceptos se contradicen pero se complementan y logran el equilibrio que Okana nos habla como Odun simple, como tal. Okana también interviene en otros elementos muy importantes que son los elementos secundarios para nuestra existencia, que son el alimento, la salud, el trabajo y el nacimiento. Acuérdense del nacimiento, que ahí se vio la luz por primera vez. Compártanlo si pueden, mis albures, las personas que nos ven. El alimento, la salud, el oro o el trabajo y el nacimiento son los elementos secundarios, que resulta ser 9, que ya solo hablamos en Osá, pero en los elementos secundarios Okana tiene una influencia muy importante. Entonces ya a través de estos 4 elementos que le hemos dado, podemos hacer un despliegue, una comprensión de Okana como Odun simple y ver hasta dónde puede Okana aportarle toda su grandeza a ese Odun tan grande que es Oddi. Entonces, todas estas cosas tenemos que tratar de aprenderlas, tratar de concentrarnos en eso y entonces entender que después viene el Odun compuesto, que trata de coger de los conceptos de cada uno de los Odun de Oddi y Okana y tratan de condensarlo en refranes y en pataquíes que reflejen la situación conceptual del mismo. Y por ejemplo, dice Oddi Tonti Okana que el rico envidia al pobre. Conceptos dispares, pero que se equilibran. El rico y el pobre. Para que una gente sea rico, tiene que haber un pobre. Para que muchos sean ricos, tienen que haber muchos pobres. Y de eso ya estamos hartos en este mundo, para poner ejemplos
en nuestras vidas. Pero ¿qué le pasa al rico? El rico siempre está pendiente de su riqueza. Y cuando está pendiente de su riqueza, el rico deja de vivir su vida, deja de preocuparse por su familia, deja de preocuparse por el bienestar de las personas que lo rodean y que pueden tener algún tipo de sentimiento bonito para con él o con ella. El pobre no tiene nada que perder, no tenemos nada que perder. Y entonces nos concentramos en el amor, nos concentramos en el querer, nos concentramos en las cosas buenas, en las virtudes que tenemos y en las virtudes que compartimos con las personas que están con nosotros, porque no nos queda más que compartir la pobreza. Y como dice un dicho en Cuba, que la pobreza repartida toca menos. Así es, Julia, así es. Entonces dice Ordito Antioquana que en casa del trompo no se puede bailar. Y eso es referido que tú en casa de la persona que sabe, en casa de la persona que tiene conocimiento, en casa de la persona que tiene basamento, tú no puedes ir a inventar nada porque ya todo se te va a descubrir y vas a caer en la mentira, en las corrupciones y en las cosas negativas de la vida. Acuérdense que el sabio sabe callar, escucha y después es el que te juzga. Dice Ordito Antioquana que si el enfermo no puede ser curado, puede ser matado. Así dice el dicho. Y quiero que entiendan una cosa, que en nuestra religión ayudamos a bien vivir, pero también se ayuda a bien morir. Pero aquí también podemos interpretarlo desde el punto de vista de las envidiaciones, desde el punto de vista de los trabajos negativos que pueden dar al traste con la vida de la persona. Dice Ordito Antioquana que si bien no te ha hecho, mal tampoco. Entonces estamos hablando de equilibrio entre bien o mal, en que si realmente se te manda un esbozo y tú consideras que no te ha hecho bien, tampoco te ha hecho mal, por lo tanto te ha mantenido un equilibrio en la vida que te ha permitido subsistir, tener las fuerzas necesarias para seguir adelante. Dice Ordito Antioquana que un buen hijo es mejor que un tesoro, y eso los que somos padres sabemos que es así cuando cuando logramos imprimir en nuestra descendencia los valores que a nosotros nuestros padres nos imprimieron desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista de la hermandad, de la ayuda, de la amistad, del amor, de las cosas buenas que tenemos nosotros como ser humano para compartir, aunque lastimosamente sacamos muchas veces lo malo primero y después al final es que después, como dice Ordí, después de haber cometido los errores nos estamos arrepintiendo, pero aquí dice que usted tiene que estar consciente de que si usted comete un error, que si usted comete una mala acción, usted tiene que pagar las consecuencias de lo que hace. Y por supuesto, lo que no puede faltar en Ordí, en el adulterio está el peligro. Sabemos que hablamos de matrimonio, sabemos que en Ordí hablamos de estas situaciones y que en Ordí se enterró a las personas por primera vez en la historia de Dilogún. Por lo tanto, el adulterio es faltarle respeto, faltarle a la confianza, no solo de la persona que está contigo, sino a toda la familia en sentido general. Y eso es lo peor que puede suceder para un ser humano. Y Ordito Antioquana le remite a usted a entender que en el adulterio está el peligro, no solo por la parte de Ordí en el sentido de la pareja, sino en la parte de Ocana, que puede desencadenar en algo violento, en algo sangriento, en algo lastimoso, en algo que dañe no solo la integridad física, sino la integridad moral de toda una familia. Todas estas cosas lo hablamos en Ordito Antioquana, que reflejan todo lo que ya hemos visto de alguna manera en el Ordum Simple de Ordí y en el Ordum Simple de Ocana. Ordito Antioquana tiene sus propios pataquíes, dos fundamentalmente, uno que se llama Que ya es demasiado tarde, una persona que se lamentaba porque no tenía la mujer que quería y al final esta mujer lo dejó, hizo el esbozo y logró tener a una persona que realmente cumplía sus expectativas, llenaba su corazón, y cuando aquella mujer se dio cuenta de aquello y quiso regresar, ya era tarde porque esta persona ya estaba enamorada y estaba complementado con otra
mujer. Y estamos hablando de mal agradecido. Una persona que siempre se quejaba, a pesar de que era próspera, siempre se quejaba y siempre estaba envidiando. Acuérdense, murmuraciones, envidia. Siempre estaba envidiando las cosas que le daban a otras personas, hasta que logró hacer, lo despiden, logra hacer un esbozo, para tener riqueza, y al final esta persona es tan traidora que va y en vez de agradecer a la persona que le hizo el esbozo, que lo ayudó a tener toda la riqueza que lograba acumular, lo que hizo fue irle a darle candela a su casa para matarlo, para no tener que agradecerle a nadie. Gracias a Dios, esta persona le imploró a Olofi, y Olofi le mandó un aguacero y pudo salvarse. Y cuando este malagradecido se dio cuenta de lo que había sucedido y que la persona se había salvado, se volvió loco. Entonces aquí ya en estos pataquíes hemos resumido y tiene fundamento litúrgico de lo que hemos hablado hasta ahora, de el Ordun Oddi y el Ordun Ocana, y cómo se complementaron ambos para poder darnos a nosotros el Ordun compuesto, que es el que todos hablamos, al que todos vamos directamente sin antes comprender la magnitud de los Ordun simples. Espero que de verdad se les haya aportado un poquito más al entendimiento acerca de los Ordun del Dilokun. Yo en realidad estoy muy contento porque he visto, como les dije, en otras plataformas que ya están retomando esto de alguna manera, y que están reconociendo así, con palabras textuales, de que el Ordun siempre fue simple. Para mí eso es importante, para mí eso es bueno, porque entiendo de que las personas van comprendiendo que hay que ir desde la A hasta la Z. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Agradecido a las personas que nos ven, que nos dan un pulgar arriba, que pasan por nuestro canal de YouTube de igual nombre, Rescate y Valores Yoruba, que se suscriben, que nos dejan sus comentarios y que ya forman parte de nuestra familia. Muchas gracias a todos y pasen buenas noches.